Hola amigo, a ti que estás interesado en ciencia de datos y estadística, en SciData te invitamos a participar en nuestros próximos diplomados certificados. Para informes, contáctanos en los correos y ligas que te dejamos abajo en la descripción. Un saludo y disfruta de este video. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que el buen José Gallegos nos hizo favor de impartir, nos está haciendo favor de impartir para SciData. El tema que va a tratar es qué y para qué. Encuestas nacionales de gobierno, seguridad pública y justicia, análisis de la información. Me presento, mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda, director general de SciData, y les doy la más cordial bienvenida a este evento. Les platico rápidamente el resumen de lo que nos va a presentar José. Se presentan las características teóricas y metodológicas generales de las encuestas nacionales de gobierno, seguridad pública y justicia, así como su diseño estadístico y principales resultados, enfatizando en el análisis de información para la generación de los productos de difusión a partir del uso del software R y Python. Acerca de José les puedo comentar. José Antonio Gallegos es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estudió la maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, de hecho, de ahí nos conocemos. Además, cuenta con los diplomados en Estadística Aplicada y Econometría por parte de la UNAM. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se ha desempeñado como subdirector de diseño e implementación de modelos de información. De hecho, mientras estuvo en ese puesto, fue mi jefe. Fue también director de encuestas nacionales de gobierno y actualmente es director de modelos de información gubernamental. En el ámbito académico ha sido auxiliar de profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana en las materias de ecuaciones diferenciales ordinarias, cálculo vectorial, probabilidad y estadística. Y bueno, comentar ya solamente antes de iniciar. Pues muchas gracias, Pepe. A Pepe lo conozco desde hace 10 años, en septiembre cumplimos 10 años de conocernos. Un excelente matemático y excelente amigo mío. Y pues muchas gracias, José, por darte tiempo. Yo sé que andabas muy ocupado, así que te agradezco nuevamente. Entonces, pues, cuando quieras. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, primeramente que nada, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a un servidor para exponerles algo de lo mucho que genera el INEGI y que está a disposición de todas y todos. Como bien ya pudieron escuchar y apreciar en la pantalla, la presente charla tiene como título ¿Qué y para qué? Encuestas nacionales de gobierno, seguridad pública y justicia, análisis de información. Pues bien, vamos a dar inicio y yo estas dos incógnitas, el qué y el para qué. Entonces voy a apagar mi cámara para que se escuche un poco mejor, ya que tengo algunos problemas con mi internet y en un momento más la prendo. Pues bueno, dando seguimiento pues a esta charla, quiero iniciar la presentación con esta frase del físico y matemático de nacionalidad británica William Thomson Kelvin, la cual nos dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Pues bien, esta frase yo creo que viene muy a modo con el objetivo de esta presentación y lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, en algunos momentos me referiré a estas líneas. Pues bien, la presentación estará dividida. Curiosamente, voy primero a responder el para qué y posteriormente el qué. Voy a mencionar los principales resultados de estas encuestas nacionales de gobierno. Prácticamente me orientaré a 6 de ellas y posteriormente en una o dos láminas muy brevemente compartiré el análisis de la información. No obstante, el análisis de la información está profundamente ligado a los principales resultados que les voy a estar compartiendo. Es por ello que ya para llegar al final prácticamente usaré ya toda la información que les compartiré al inicio. Pues bien, dando pues inicio en responder esta incógnita de para qué, déjenme compartirles que en 2015 las Naciones Unidas establecieron una agenda que contiene 17 objetivos para el desarrollo sostenible, los ODS.
y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad al tiempo que protegen al medio ambiente de aquí al 2030. Dichos objetivos de desarrollo sostenible, o bien conocidos como los ODS, son los siguientes. Muy brevemente les comparto. El primero es el fin de la pobreza, el segundo, hambre cero, el tercero, salud y bienestar, cuarto, educación de calidad, quinto, igualdad de género, el sexto, agua limpia y saneamiento, séptimo, energía accesible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, las 10, reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsables, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia, instituciones sólidas y 17, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, pues como bien lo dice esta lámina, estos son objetivos que las mismas Naciones Unidas han establecido internacionalmente a fin de que todos los países le den seguimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible y que a su vez se dividen en 169 metas y cada meta se divide en indicadores. Entonces, es por ello que a través de indicadores se les da seguimiento a estas metas y las metas se les da seguimiento a los objetivos. Por mencionarles en específico uno de los objetivos, el 16, que es uno de los que están fuertemente ligados a las encuestas nacionales de gobierno, asimismo como el quinto. Pues bien, el objetivo 16, el ODS 16, se define como promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Pues bien, este ODS 16 a su vez se divide en un número finito de metas. La primera, reducir significativamente todas las formas de violencia, que esta meta se divide en 3 indicadores. El primero y muy importante para todas y todos es el número de funciones por homicidios por cada 100,000 habitantes glosado por sexo y edad. El siguiente, la población que ha sufrido violencia física en los últimos 12 meses. El tercero, la población que ha sufrido violencia sexual en los últimos 12 meses. Entonces, similarmente, la meta 16.3 del objetivo del ODS 16, que se define como promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos. Esta meta 16.3 se divide en algunos indicadores. Por mencionar unos, es el 16.3.1, el cual se define como la proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las autoridades competentes, es decir, que han denunciado ante alguna autoridad. El 16.3.2, la proporción de personas que han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total. La meta 16.5, que se define como reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, que a su vez se divide en 2 indicadores, el 16.5.1, que es la proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario y que han pagado un soborno. El 16.5.2, la proporción de negocios que han tenido al menos un contacto con algún funcionario público y que han pagado un soborno a dicho servidor público. Entonces, esto tanto se pueden medir a nivel personas como a nivel unidades económicas. También el 16N1, que es la meta impulsar una política de paz y seguridad integral, que a su vez se divide en 2 indicadores, la prevalencia delictiva en personas y la prevalencia delictiva en unidades económicas. Continuando, la meta 16N2, que se define como recuperar el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos. Esta meta se divide en 4 indicadores, que son aquellos que miden la identificación de la policía estatal, así como la confianza que le genera, la identificación de los ministerios públicos y procuradurías, el porcentaje de delitos ocurridos y denunciados, donde el trato recibido en esta denuncia fue calificado como bueno o excelente, asimismo también el porcentaje de la población que tiene mucha o algo de confianza en jueces. Entonces, estos son algunas de las metas de ese objetivo del ODS 16 y
para responder la pregunta para qué, pues precisamente para medir estos indicadores, para tener comparabilidad internacional, México también se planteó la necesidad de generar encuestas que ahorita se las voy a mencionar. Continuando nada más la meta 16N3, que se refiere a la reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas, que esta se divide en unos indicadores en los cuales se refiere al porcentaje de la población que está satisfecha con el servicio de calles y avenidas, con el servicio de parques y jardines, con el servicio de agua potable, con el servicio de drenaje y alcantarillado, servicio de alumbrado público, así como el servicio de recolección de basura. Pues bien, estos son algunas de las metas y de los indicadores que corresponden a cada meta del ODS 16. No obstante, hay otros ODS como el quinto, que les dije que se define como igualdad de género. Precisamente en una de las encuestas que les voy a compartir, su objetivo principal es identificar la prevalencia de violencia hacia la mujer. Entonces, continuando con responder, ¿para qué son las encuestas nacionales de gobierno? Pues bien, dentro de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el 2024, que precisamente se integra por 5 objetivos prioritarios que provienen de lo establecido en el Programa Nacional de esta administración actual y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Gobierno de la República para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad. Pues bien, estos objetivos prioritarios, que a continuación se los voy a mencionar, se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia, y en general a todo aspecto que pueda poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno. Pues bien, estos objetivos prioritarios del programa sectorial de seguridad pública, de seguridad y protección ciudadana 2024 se definen como mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz, contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 3. Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de derechos humanos, inclusión y perspectiva de género. 4. Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información, de inteligencia, prevención y persecución del delito. Y 5. Fortalecer la gestión integral de riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente. Pues bien, esto es algo de lo mucho que hay para responder para qué existen encuestas en ciertas temáticas, particularmente de gobierno, seguridad pública y justicia. Entonces, esto con lo que les voy a mostrar a continuación, espero quede clara esa incógnita y pues bueno, vamos a responder ahora un poco y fuertemente el qué. ¿Para qué son las encuestas nacionales de gobierno? Pues bien, tenemos en el área tenemos 14 encuestas nacionales de gobierno, seguridad pública y justicia. Este es el nombre global. No obstante, existen encuestas regulares, encuestas especiales y encuestas que también se dividen en hogares, en establecimientos y en otro tipo de unidades. Por mencionar, quiero hacer un poco de énfasis. Les voy a mencionar las 14. Es necesario que se conozcan las 14 que hay y no obstante me voy a enfatizar un poco más en los resultados sobre las que están observando en la pantalla. Pues bien, la primera es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. La ENVIPE, mejor conocida como ENVIPE, es una encuesta anual que se viene levantando desde 2011 a la fecha. Ahorita en 2021 nos encontramos ya preparándonos para publicar los resultados el próximo 22 de septiembre del presente. Asimismo, también se cuenta con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, la ENVE, que prácticamente es la hermana de la ENVIPE. Precisamente es una encuesta muy similar, tiene objetivos
idénticos, nada más con la gran diferencia que una va a hogares y la otra va a unidades económicas o empresas. Nada más, la ENVE es una encuesta bianual que se levanta desde 2012 a la fecha. En 2020 fue su última actualización y en el 2022 será su próxima edición. Pues bien, estas dos encuestas tienen como objetivo general estimar la victimización del hogar personal y en el caso de la ENVE la victimización de las unidades económicas, es decir, estimar el número de víctimas, el número de delitos, la cifra negra. Ojo aquí, ¿qué es la cifra negra? Es aquel porcentaje de delitos que no se denuncian ante un ministerio público. Los costos del delito, la percepción de inseguridad, el grado de confianza, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los cambios de hábitos, las experiencias con instituciones de seguridad pública e impartición de justicia. Pues bien, estas dos encuestas precisamente son algunas de las principales que nutren de información estadística a las ODS, a estos ODS que les acabé de mencionar, en particular el 16, y asimismo, en el banco de indicadores del INEGI también generan mucha información. Hay alrededor de 37 indicadores de esta, en particular de la ENVIPE, de la ENVE son alrededor de 17. Son indicadores pues que se generan y que están a disposición de todas y todos. Le sigue la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENSIC, mejor conocida como ENSIC. Es una encuesta que se viene realizando de manera bianual desde 2011 a la fecha. 2019 fue su última actualización y ahorita para 2021 la encuesta se tiene pensado y ya programado levantarse a final de este año. Esta encuesta tiene como objetivo general estimar las experiencias, percepciones y evaluación sobre los trámites y servicios que proporcionaron los diferentes ámbitos de gobierno. En ese sentido, se permite buscar la prevalencia e incidencia de actos de corrupción en la realización de estos trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos y contacto con las autoridades. Le sigue la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE. Es una encuesta quinquenal. Su primera edición fue en 2003, su última actualización fue en 2016 y ahorita para 2021 nos encontramos también preparándonos para la ENDIRE 2021. Esta encuesta, como les mencioné, nutre de información al ODS quinto, igualdad de género, porque su objetivo general es estimar las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, ojo, de 15 años y más, por tipo de violencia física, emocional, sexual y económica o patrimonial, para los distintos ámbitos de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario. Es decir, esta encuesta es el mayor instrumento que dispone el Estado mexicano para estimar la violencia hacia la mujer en los distintos tipos de violencia y por los distintos tipos de ámbito. ¿Ok? Me sigo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU. Esta es una encuesta trimestral que se viene realizando desde septiembre de 2013 a la fecha. Ahorita precisamente nos encontramos preparándonos para la próxima publicación el día 17 o 19 de julio, no recuerdo muy bien, pero es en esos días. Es una encuesta, pues como bien lo comenta, su nombre lo dice, su objetivo principal es estimar la percepción sobre la seguridad pública, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, conflictos con conocidos, desconocidos, así como la confianza en autoridades de seguridad pública. Muy bien, le sigue el módulo sobre ciberacoso. Es muy importantísimo este módulo, precisamente que se viene realizando desde 2015 a la fecha. Ahorita también nos encontramos para que que sigan esta información, pues el próximo 5 de julio se publican los resultados del MOSIVA 2020. Y también su objetivo es estimar la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 años y más de edad y motivación de la persona acosadora, la frecuencia del acoso y consecuencias en la víctima. Pues bien, este es el conjunto de encuestas regulares. ¿Por qué regulares? Porque se vienen realizando
de manera regular, valga la redundancia. No obstante, sí hay unas encuestas que son caracterizadas como de interés nacional. Es decir, ¿qué significa esto? Que el Estado mexicano designa recursos específicamente para levantar periodo tras periodo estas encuestas, lo que viene siendo la ANVIPE, ENVENSIC, ENDIRE y nada más, estas 4. Entonces, no obstante, la ENSO y el MOSIVA están también fuertemente ligadas a estos proyectos, es por eso que también se les da continuidad año tras año o periodo tras periodo. Le siguen estas encuestas especiales, no porque sean especiales significa que son menos, al contrario, también nos dan muchísima información en la materia. Menciono la primera, la encuesta nacional de población privada de la libertad, la EMPOL, mejor conocida como EMPOL, cuya periodicidad no tiene una periodicidad establecida, no obstante, su última actualización fue en 2016 y ahorita en 2021, déjenme compartirles que en este preciso momento se está levantando la EMPOL 2021, es decir, se están visitando todos los centros penitenciarios estatales, municipales y federales en el país. ¿Para qué? Para conocer las características sociodemográficas, socioeconómicas, el debido proceso, los delitos por los que son procesados o fueron sentenciados, vida antecarcelaria, infraestructura de centros, acceso a servicios y bienes, actos de corrupción durante las diferentes etapas que pasa cada persona que está privada de la libertad. ¿Ok? Entonces, asimismo como la EMPOL, existe la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, mejor conocida inicialmente aquí en el INEGI le decíamos la EMPOLITO. ¿Por qué? Pues porque precisamente proviene de la EMPOL y es una encuesta que está dirigida a jóvenes, todos aquellos jóvenes que se encuentran en el sistema de justicia penal. Esta es una encuesta que se levantó en 2017, su objetivo es el mismo que la EMPOL, por eso la pongo en ese cajón al igual que en EMPOL. Le sigue la encuesta nacional de cultura cívica. Esta es una encuesta que le da seguimiento a una encuesta que anteriormente el INEGI, bueno, se llamaba la Encuesta Nacional de Cultura Política, la ENCUP. Hoy en día cambió su nombre y se transformó totalmente, entonces es por eso que su primera edición como tal de esta encuesta de cultura cívica es la ENCUSI 2020, en la cual se levantó en conjunto con el INE. El INEGI e INE establecieron un convenio y publicaron resultados el 24 de marzo y el pasado 14 de junio, hace pocos días, publicamos una actualización ahí importante de generación de información. ¿Qué objetivo, qué busca indagar esta ENCUSI? Busca diagnosticar las características y el nivel de cultura cívica de las y los mexicanos de 15 años y más. Ustedes recordarán aquellos que llevaron esta clase de formación cívica y ética en secundaria, que muchas cosas que nos enseñaron a todas y todos tenían que ver con civismo. O sea, ¿qué te obliga a ser mexicano? ¿Qué privilegios o qué responsabilidades tienes? Y no se diga si llegas a la edad adulta. Entonces, precisamente esta encuesta indaga por muchas situaciones sobre percepciones de los mexicanos respecto al poder público, la democracia, los valores y asimismo como los derechos y obligaciones de cada persona de 15 años y más. Le sigue la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocida como la ENAID. Esta ENAID tuvo su levantamiento inicial en 2016, en 2019 tuvo una actualización, buscaremos tener la actualización 2021 de tal manera que 2022, perdón, que de tal manera que sea tenga esta periodicidad de cada 3 años. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta ENAID? Pues bien, es conocer las experiencias y actitudes y percepciones que influyen en el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, así como el grado de conocimiento sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizarlo. Pues bien, esta fue una encuesta que se levantó, que se llevó a cabo, mejor dicho, entre el INAI y el INEGI. Entonces, precisamente tiene mucho que ver con el acceso a la información y la atención de solicitudes de información que precisamente en muchos casos el INAI resuelve situaciones para proveer a los usuarios de información por parte de los derechos de los sujetos obligados. Continuando con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental en Empresas, la ENCRIGE.
La INCRIGE tuvo su primera edición en 2016, su última actualización es en el 2020 y en 2019 llevamos a cabo un proyecto de menor que le denominamos INCRIGE CDMX. ¿Por qué? Porque solamente se levantó en la Ciudad de México, pero viene o proviene de la INCRIGE 2016. Pues bien, esta encuesta ahorita también estamos próximos a publicar resultados. En agosto estaremos publicando los resultados. ¿Y cuál es el objetivo de esta INCRIGE? Se los digo, conocer las experiencias y actitudes, percepciones que influyen en el ejercicio de derecho de información y aquí hay un detalle, puse el mismo objetivo del cuadrito anterior de la NAID. No, el objetivo de la INCRIGE tiene mucho que ver con el de la ENSIC. Si ustedes recordarán, en la lámina anterior les mencioné la encuesta de calidad e impacto gubernamental en sí, la cual tiene como objetivo medir las percepciones y actos de corrupción en la realización de trámites y servicios por parte de las personas. Pues bien, la INCRIGE es su mismo objetivo, nada más que en este caso mide las percepciones y actos de corrupción en unidades económicas, precisamente porque es algo distinto lo que pasa en las unidades económicas, es decir, el costo de la corrupción en unidades económicas es muy, muy diferente si lo podemos observar en el caso de los hogares. Pues bien, siguiendo, ya para finalizar esta lista de 14 encuestas, espero no haya sido muy mareadora para todas y todos, pero siguen estas encuestas también importantísimas, que es la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, la NCAP 2017. Esta encuesta no ha tenido actualización, estamos buscando realizarla próximamente, pero su objetivo fue caracterizar o tener estimaciones sobre las características demográficas y económicas, el debido proceso, los delitos por los que son procesados o fueron sentenciados, la vida antecarcelaria, la infraestructura de los centros. Ahí también tiene un detallito. Pues bien, esta encuesta, básicamente fuimos a entrevistar a todos los policías en la muestra, claramente fue una muestra a todos los policías municipales, estatales, federales y PGJs que salieran seleccionados en la muestra, a los cuales se les preguntó precisamente sobre el nombre de esta encuesta, capacitación profesional, es decir, un policía se le capacita para estar en calle. Y si se le capacita muy bien, funciona esa capacitación, se le capacita tanto de manera física como de manera legislativa, pues eso se preguntó. ¿Y le ocurren delitos a los policías? Sí. Porque por parte de quién le ocurren delitos, de personas, de los mismos compañeros, de jefes, eso se preguntó. ¿Le ocurren actos de corrupción a los policías? Sí, sí les ocurren. Y también eso se preguntó en esta encuesta en ECAP 2017. Continuando, la encuesta y para finalizar esta lista, como les comento, la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, la ECOPRE 2014. Esta encuesta se levantó en jóvenes de 12 a 29 años de edad, cuyo objetivo fue identificar factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia que incrementan la posibilidad de que esa población joven replique posteriormente las situaciones similares o aprendidas ante la sociedad. Entonces, estas son los objetivos generales. Las encuestas, ¿qué son? Pues ya listé estas 14 encuestas, listé los objetivos generales de cada una y la periodicidad de cada una y algunas características adicionales. Pues muy bien, hoy les quiero también mencionar sobre el diseño estadístico. Ahorita referí un poco sobre la NCAP. Dije, la NCAP también es una encuesta probabilística, todas son probabilísticas. Es decir, el INEGI genera, y particularmente esta área de encuestas nacionales de gobierno, genera información de tal manera que con una muestra se tenga información representativa para toda la población objetivo. Por eso es muy importante que el día que toquen a su casa, de cada uno de ustedes, toquen a su casa y la persona que se presente sea un entrevistador de INEGI y esté levantando información para el censo, para la encuesta X, Y, Z, por favor se le conteste la entrevista, valga la redundancia, al entrevistador, de tal manera que
cada persona que es entrevistada, cada vivienda que se visita representa a un número grande de viviendas o de personas con las mismas características. En ello conlleva mucho el diseño probabilístico de estas encuestas y, pues, como ustedes lo han de saber, la teoría estadística detrás de estimadores y de los resultados que les voy a presentar adelante. Pues bien, un poco conocer el diseño estadístico de la ENVIPE-ENVE. Como bien mencioné, estas dos encuestas son muy similares en cuanto al diseño metodológico. En cuanto al periodo de referencia, ojo, el periodo de referencia se refieren al año inmediato anterior. ¿Ok? Entonces, la información en cuanto a la victimización se refiere al año pasado, es decir, la ENVIPE 2021 que se levantó en este año, se referirá la victimización a lo que ocurrió en el año 2020. ¿Sí? Entonces, las unidades de observación son hogares para ENVIPE, unidades económicas para ENVE. El tamaño de muestra, en el caso de la ENVIPE, 102,000 viviendas. En el caso de la ENVE son 33,000 unidades económicas. Ojo, aquí estos tamaños de muestra son grandísimos para encuestas que se levanten, no solo en el INEGI, sino a nivel nacional e internacional. Déjenme comentarles, por ejemplo, en el caso de la ENVE, no todo país tiene encuestas de victimización en unidades económicas. Son contados los países que tienen este tipo de encuestas, este tipo de información. Entonces, en ello recae pues la relevancia de estos proyectos y se responde tanto para qué quieras encuestas y qué son las encuestas de gobierno. Entonces, en el caso del ENSIC, también es una encuesta probabilística. Su población objetivo son las personas de 18 años y más que habitan en ciudades urbanas. El tamaño de muestra de su última actualización fue de 46,000 viviendas. En caso del ENDIR, esta encuesta que les comentaba yo que responde al ODS quinto, igualdad de género, esta es una encuesta que se levanta a mujeres de 15 años y más. Ojo, mujeres de 15 años y más. Es decir, para esta encuesta solamente se contratan a mujeres que entrevistan a mujeres. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué? Por la relevancia, por la temática que se tiene en esta encuesta, como preguntarle a una mujer si sufrió un acto de violación. O sea, es algo difícil de preguntar, difícil de responder. Entonces, es por ello pues que esta encuesta es de las más grandes y más importantes que se tienen en el país y a nivel internacional. Es referencia a la ENDIRE para generar información en la materia de violencia hacia la mujer. Por último, en cuanto al diseño estadístico, la ENSU, como bien les comentaba, esta es una encuesta trimestral, se levanta en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Es por eso que ahorita en junio, precisamente el pasado viernes 18 terminó el levantamiento de la edición de junio del 2021 y en un mes, algo muy importante, es una encuesta que se termina y al mes siguiente se publican los resultados. Una encuesta que sí trabajamos a marchas forzadas para generar y publicar información y ponerla sobre todo a disposición de los usuarios y sea oportuna sobre todo para las temáticas que están al momento. Es una encuesta que tiene como cobertura geográfica 85 ciudades de interés. El tamaño de muestra son 25,500 viviendas. Muy bien, pues ahora ya dejemos a un lado la parte metodológica, la parte de diseño muestral, dejemos a un lado los ODS y el programa del Nacional de Desarrollo. Entonces, pasemos a los resultados. ¿Cuáles son estos principales resultados? Y como bien les mencioné al inicio, que están fuertemente ligados con el análisis de la producción. ¿Por qué? Porque para generar resultados, ustedes lo han de saber, para generar resultados hay procesos atrás de análisis desde que se está capturando una base de datos, desde que se está yendo a campo, revisar inconsistencias, validar, imputar, procesar. O sea, existen métodos que hay detrás de cada dato que se nos presenta, ya sea el INEGI, ya sea otra institución que presente datos. Hay mucho trabajo atrás que no se ve, pero cuenta mucho. Por ahí esa frase la escuché hace poco, pero sí, tiene que ver pues todos estos procesos que están detrás de cada estimación. Pues bien, como bien les dije, la ENVIPE
a partir de la MVP se podía estimar el número de víctimas de un delito. Pues bien, en 2019, la edición 2019, permitió estimar que el 29% de los hogares del país tuvo al menos una víctima del delito. Si podemos observar cómo ha estado la serie de 2012 a 2019, pues podemos observar que en promedio cada año uno de cada 3 hogares en el país es víctima de al menos un delito, ¿ok? Y ahora bien, si lo vemos en número de personas, pues precisamente la MVP permite estimar que a nivel nacional hubo 22.3 millones de víctimas de al menos un delito, víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 24.849 víctimas por cada 100,000 habitantes, es decir, 24.8 de cada 100. Entonces, o vamos a mencionarlo en otras palabras, 1 de cada 4 personas fue víctima de al menos un delito en 2019. Si podemos observar la tendencia, en 2019 se tuvo una tendencia a la baja en comparación con los años anteriores. No obstante, pues bueno, ahorita en la edición 2021, que vamos a tener los resultados del 2020, estamos atentos a ver cómo es la tendencia en cuanto a este indicador. Y ahora bien, ¿qué pasa con este indicador? Como bien lo referí, es un indicador que provee información a los ODS y al Banco de Indicadores del INEGI. Pues bien, este indicador en unidades económicas, ¿qué nos dice? Durante 2019, también en 2019, 30.5 de las unidades económicas del país fue víctima, 30.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito durante 2019. También se tuvo una baja en comparación con 2010, este año, como es una encuesta bianual en comparación con 2017, no obstante no es tan grande como en el caso de personas, tan grande la caída, ¿sí? Y ahora bien, históricamente, como pueden apreciar en esta lámina, los hombres son más victimizados en proporción que las mujeres, y esto es un 13%. Se estima que la prevalencia delictiva en hombres fue 13% mayor que la estimada para mujeres en 2019. Si lo podemos observar por delito, pues también genera información muy importante para analizar el fenómeno. Muy bien, en cuanto a esta prevalencia delictiva, como bien les referí, la MVP permite obtener resultados bueno, tal vez no lo dije, por entidad federativa y áreas metropolitanas, además de a nivel nacional. Y ahora, ¿cuáles fueron las entidades federativas que concentraron esta prevalencia delictiva? Fue el Estado de México con 38.5, le sigue la Ciudad de México 37.3, el Estado de Aguascalientes 33.2% de cada 100 personas de 18 años y más fueron víctimas. En contraste, en aquellas entidades en las que la prevalencia delictiva fue en menor medida fue el Estado de Veracruz, Nayarit y Chiapas. Ojo con esto. Y ahora bien, ¿cuáles son los delitos? ¿Cuáles son los delitos que le ocurren a los mexicanos? Pues bien, durante 2019 se cometieron 30.3 millones de delitos asociados a 22.3 millones de víctimas. Esto representa una tasa de concentración, como lo pueden ver, de 1.4 delitos por víctima. Es decir, las personas que son víctimas no necesariamente son víctimas de un solo delito a nivel en promedio al año, sino puede ser que lleguen a ser más de que les ocurra en más de una ocasión el delito. ¿Qué delito les ocurre a las personas? Si podemos apreciar de este lado, del lado izquierdo, el robo, asalto en la calle de transporte público es el principal delito que ocurre en el país. Le sigue la extorsión. No obstante, ambos delitos tuvieron una disminución significativa de 2018 a 2019. Le sigue el fraude, el robo total o parcial de vehículo, las amenazas verbales. ¿Y cuáles delitos les ocurren a las unidades económicas? El principal delito que les ocurre es la extorsión. Le sigue el robo, asalto de bienes o dinero. Y en tercer lugar, y no menos importante, los actos de corrupción. Ahora bien, ¿cuál es el delito más frecuente por entidad federativa? Ustedes se han preguntado, ¿cuál es el delito que ocurre más frecuente en mi entidad federativa? Pues con esto lo podemos saber. Y no solamente el primero, el segundo, el tercero, cuarto y quinto. Sí, con la encuesta, con la MVP, con la EMBE, podemos saber cuál es
principal delito que ocurre en mi entidad federativa a las personas y a las unidades económicas. Entonces, esto muchísima información nos da, es decir, si yo quiero establecerme, si quiero cambiarme de lugar de residencia o quiero establecer un negocio en alguna entidad federativa, esencialmente tengo que revisar información que me ayude a tomar la decisión y información aquí está disponible para todas y todos, como bien lo refería al principio. ¿Cuáles son los principales delitos que ocurren en el país? Pues bien, el principal, como bien lo refería, el robo a asalto en la calle o transporte público, en el cual la mayoría de las entidades manifestaron que ese es el principal delito, como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo. El fraude, ¿en dónde ocurre el fraude en mayor medida? Nayarit, Jalisco, Campeche, Veracruz, Coahuila, Chiapas, Chihuahua. La extorsión también ocurre en muchas entidades federativas, como pueden ver ustedes en este mapa. La extorsión ocurre, es el principal delito que ocurre en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo y Tlaxcala. Ojo, siguiente, robo parcial de vehículo. ¿Dónde ocurre este delito? La entidad en la que es el primer delito es el Estado de Sonora. Las amenazas verbales es el Estado de Colima. Esto es para personas y para unidades económicas. La extorsión es el principal delito que ocurre en las entidades federativas, con Coahuila, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur. Robo, asalto de bienes, dinero en el establecimiento. Pues bien, pueden apreciar todos estos estados que están en azul fuerte. Los actos de corrupción ocurren en mayor medida para las unidades económicas en el estado de Zacatecas, Michoacán y Puebla. El robo hormiga ocurre en mayor medida en Jalisco, en Tlaxcala, y el robo total o parcial de vehículo ocurre en mayor medida en el estado de Hidalgo. Ojo con esto. Y ahora bien, como bien referí, uno de los principales indicadores y por el cual se crean encuestas y sobre todo encuestas de victimización, además de los ODS, además de darle seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, déjenme compartirles, si no hubieran encuestas de victimización, no se le pudiera dar seguimiento a la cifra real o a la cifra estimada de delitos que ocurren en el país. ¿Por qué? Porque ustedes lo han de saber, la mayoría de los delitos que ocurren en el país no se denuncian. ¿Y cuánto es esa mayoría? Pues con esta encuesta lo podemos saber, con la ENVIPE, con la EMBE. En el caso de hogares, el 92.4% de los delitos no fueron denunciados a nivel nacional. En el caso de unidades económicas, el 92%. O sea, si lo vemos en 100, solamente de cada 100 delitos ocurrió solamente 8 fueron personas, y en unidades económicas también 8 de cada 100 delitos fueron denunciados por parte de unidades económicas. Y muy bien, ¿y cuáles son los delitos que menos se denuncian? Ya sabemos, tenemos una fuerte caída o una fuerte porcentaje de personas que sí denuncian o de unidades, que no denuncian. Entonces, ¿cuál es el principal delito que no se denuncia? La extorsión en unidades económicas, le siguen los fraudes, el robo parcial de vehículos, el robo a asalto en la calle de transporte público, el secuestro. Ojo con esto, el secuestro, aunque es un delito fuerte, grave, no se denuncian alrededor del 9% de los delitos que ocurren de secuestro. Le sigue el robo a casa, habitaciones, amenazas verbales y por último está el robo total de vehículo. La cifra negra para el robo total de vehículo, pues ustedes los pueden ver, es el 40%, es decir, alrededor del 60% de los delitos de robo total de vehículos sí son denunciados. Pues bien, como en el mismo caso, si nos pasamos rápidamente y vemos del lado derecho que las unidades económicas, este porcentaje fue del 23% de los delitos de robo total que no se denunciaron, es decir, alrededor del 67% sí fueron denunciados ante un ministerio público. Y esto es en el caso de establecimientos, unidades económicas. El principal delito que no se denuncia son los actos de corrupción, la extorsión, el fraude, el robo hormiga y también el secuestro. Bien. Ahora bien, vamos a olvidarnos un poco de victimización. Bueno, no nos olvidamos porque los actos de corrupción también son delitos. Entonces, y estos actos de corrupción
son medibles. Son medibles a partir de estas dos encuestas que les referí en la parte metodológica, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental y la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental, la ENSIC y ENCRIGE, que son dos encuestas, vamos a llamarle hermanas, por ponerles un nombre, que son muy similares. Muy bien, pues ¿cuáles fueron algunos de los muchos resultados que generan estas encuestas? Pues bien, en cuanto a la satisfacción con los servicios públicos básicos en personas, en 66.4% de las personas de 18 años y más se encuentra satisfecha con el servicio de recolección basura en su lugar de residencia. 56% con el agua potable. Ojo, el agua potable, un servicio que todas y todos necesitamos para el desempeño de nuestras actividades. Entonces, este servicio tiene una satisfacción del 56%, es decir, menos, alrededor de menos de una de cada dos personas se encuentra satisfecha con este servicio. Le sigue 46.2% de las personas se encuentran satisfechos con el drenaje y alcantarillado, 39.7% con los parques y jardines, 38.2% con el alumbrado público, con las carreteras y caminos sin cuota el 31.6%, con la policía, ojo, con la policía solamente el 26.2% de la población de 18 años y más se encuentra satisfecho con este servicio. En cuanto a calles y avenidas, 25.1%. Y ahora bien, ¿qué calificación le otorgan? ¿Qué calificación le otorgan? Y esta pregunta muy interesante. Pues bien, en promedio, al servicio de recolección de basura es el servicio mejor evaluado con una calificación de 7.4. Le sigue el agua potable con 6.9, el drenaje y alcantarillado 6.4, parques y jardines públicos 6.2, carreteras y caminos sin cuota 5.9, alumbrado público 5.8 y por último la policía con un 5.0 de calificación por parte de personas. Ahora bien, quiero resaltar sobre el servicio de agua potable. Como bien ustedes saben, estas encuestas, lo importante de estas encuestas, entre muchas otras cosas, que generan información representativa por entidad federativa y por áreas metropolitanas de interés. Entonces, en esta encuesta en SIC, como bien les comenté, representativa por entidad, y en cuanto al servicio de agua potable, si ustedes pueden observar, es muy distinto y ojalá estén presentes muchos de las personas en esta plática que viven en algunas entidades, ¿no? que puedan conocer estas estimaciones sobre el servicio de agua potable, en las cuales, si podemos observar el estado de Chiapas, el estado de Guerrero, el estado de Tabasco, si ustedes pueden observar aquí, tiene en mayor medida se colorea un poco rojo, un rojo claro a rojo oscuro, en los cuales nos dice que tiene los menores niveles de percepción en cuanto a que si el agua es pura y que si es constante, si es potable, si no se desperdicia. Entonces, es muy importante. Y por el contrario, existen otras entidades como en el estado de Nuevo León, en el que el 98.1% de las personas identifican que el agua proviene de una red pública, el 90% manifiestan que el agua es pura y cristalina, que el 92% manifiesta que el agua tiene un suministro constante, y que el 74.6% manifiesta que el agua que recibe es potable. ¿Qué significa que es potable? Que es bebible, sin temor a enfermarse. Entonces, es por eso que este indicador pues tiene mucha relevancia para todas y todos conocerlo a nivel entidad federativa. Y ahora bien, pasándonos, voy a ir brevemente, no les voy a llenar de tantos datos, pero sí quiero compartirles estos para qué pasa con la satisfacción con los servicios públicos básicos por parte de las unidades económicas. En cuanto al servicio de recolección de basura, 56% de las unidades económicas se encuentran satisfechas con este servicio. 50.7 con el agua potable, ojo, 50.7. Si ustedes recordarán, en el caso de personas era 56.0. Muy bien, entonces, en este caso, las unidades económicas se encuentran un poco menos satisfechas que las personas con el servicio de agua potable. Le sigue el drenaje y alcantarillado con 45.8, el alumbrado público 36.9, las calles y avenidas 35.9, las carreteras y caminos sin cuota 35.4 y la policía con un 32.2%. Y ahora bien, ¿cómo está
Si ustedes recordarán la tabla anterior que hablábamos del servicio de agua potable que identifican las personas, ¿cómo está el servicio de agua potable que identifican los establecimientos? Pues bien, aunque la ENSIC, los datos que les acabo de mencionar provienen del año 2019 y estos que les estoy mencionando de la INCRIGE provienen del año 2016, ojo con eso, 2016, 2020 todavía no los tenemos, los vamos a tener próximamente, pero en cuanto a 2016 podemos también apreciar con esta encuesta, la INCRIGE, que la percepción de este servicio por parte de las unidades económicas en el estado de Guerrero es muy baja en cuanto a la calidad de presión suficiente, clara y cristalina, potable, que se recibe sin afectación a las maquinarias, que no se desperdicia. También el estado de Tabasco, a pesar de que es una entidad con mucha agua, en mayor medida el suministro es constante, también en menor medida el suministro la presión es insuficiente, el agua en menor medida es pura y cristalina, etcétera. Entonces, es muy importante pues estos resultados también por parte de las unidades económicas. Y muy bien, pasando a este indicador de la prevalencia de actos de corrupción que precisamente da información para uno de los ODS, y da información para todas y todos. Como ustedes han de saber, estos indicadores se generan para los usuarios, para que precisamente se generen políticas públicas en la materia. Entonces, en cuanto a la prevalencia de actos de corrupción observada en personas y en unidades económicas, pues tenemos que, en el caso de personas, las entidades donde son más frecuentes los actos de corrupción son Durango, la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo. Por el contrario, en donde los actos de corrupción fueron, en menor medida, fueron Baja California Sur, Colima y el Estado de Zacatecas en 2019. En el caso de unidades económicas, los actos de corrupción en 2016 fueron en mayor medida en el Estado de Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Por el contrario, en donde fueron en menor medida Durango, Nuevo León y Querétaro. Ahora bien, ya nos pasamos un poquito de la victimización de personas, de empresas y de corrupción, y ahora vamos a este tema también sumamente importante, que son los principales resultados del ENDIRE. Solamente voy a decir unas pocas láminas, pero hay más información. Entonces, a nivel nacional en 2016, que fue la última actualización del ENDIRE, y que les dije que estamos ahorita preparándonos para levantar la edición 2021, pues bien, en 2016 se estima que el 66.1% de las mujeres de 15 años o más sufrió al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Ojo con esto, a lo largo de su vida. También la encuesta permite indagar por el último año y por los últimos 5 años. Pues bien, esto representa, 61.1% de las mujeres, representa el 30.7 millones de mujeres. Ahora bien, lo importante de esta encuesta, como bien les mencioné, es que te permite generar la estimación al indicador por tipo de violencia, como lo pueden ver en la presente lámina, emocional, es decir, todas aquellas afectaciones emocionales que afectan a la persona, sexual, física, económica, patrimonial o discriminatoria. Bien, ¿cuáles fueron las entidades en las que se concentró más esta prevalencia de violencia contra las mujeres? Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro. Y las entidades en las que se encontró la menor prevalencia de mujeres víctimas de violencia: San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas. Muy bien. ¿Y cómo está esta prevalencia de violencia por ámbito? Recuerden, con esta encuesta se permite saber esta información para aquellas personas que tienen acceso al sistema escolar, aquellas personas que laboran, aquellas personas que tienen pareja, y asimismo también pueden indagar sobre la violencia en el ámbito familiar. ¿Qué ocurre dentro de esas castas, de ese ámbito, de esa familia? ¿Ocurre violencia, sí o no? Sí ocurre.
Con eso les digo, sí ocurre y en los últimos 12 meses en los que fue levantada esta encuesta hacia atrás, se estimó una prevalencia de 10.3% del total de las mujeres fue víctima en el ámbito familiar. En el ámbito comunitario, es decir, en toda la comunidad, aquellas lugares donde la persona o las mujeres tienen acceso, pues bien, en los últimos 12 meses, el 23.3% de las mujeres fue víctima en ese ámbito comunitario. En el ámbito laboral, 22.5% de las mujeres fue víctima de incidentes de violencia. En el ámbito escolar, 17.4%. Y en su relación actual o su última relación de pareja, 25.6% en el último año. Muy bien. Pasando ya voy terminando, no los quiero, como dije hace un momento, no los quiero abrumar de tantos datos porque sé que a veces nos perdemos y no nos quedamos con algo esencial. No obstante, yo creo que algunos de ustedes tienen más intereses sobre unos u otros datos de acuerdo a las áreas de especificación o las áreas de interés. Pues bien, pasando a los principales resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, que les comenté que ahorita estamos próximos a publicar los resultados. En menos de un mes ya estaremos publicando resultados de la edición que se levantó en junio, en estos primeros 15 días de junio. Pues bien, durante marzo les voy a comentar los últimos resultados de marzo de 2021, en los cuales tenemos que en marzo de 2021, 66.4% de la población de 18 años y más, es decir, alrededor de 2 de cada 3 personas, consideró que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro. Ojo aquí, con esta encuesta podemos conocer este indicador desde septiembre de 2013 y ustedes pueden apreciar que su tope máximo cuando lo tuvo, en este caso fue en marzo de 2018, como ha ido teniendo cierta movilidad y en marzo de 2021 tuvo su menor valor o su menor cota de 66.4% del total de la población de 18 años y más que consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Mucho de esto está fuertemente ligado a precisamente a la reducción de la movilidad de las personas. Entonces, este fue el dato nacional. Y ahora, ¿cuáles son los datos por ciudad? Como les comenté, esta encuesta genera resultados por ciudad para 85 ciudades del país. Y ahora bien, ¿cuáles fueron las ciudades con el nivel de inseguridad más alto? Pues bien, fue Fresnillo, con Zacatecas con 94.2%, Ecatepec en Estado de México con 89.9 de cada 100 personas se sentía inseguro, Cuernavaca, Morelos con 87.8 de cada 100 y les siguen ahí otros, ustedes los pueden apreciar en el presente mapa. O sea, esto merece un análisis intensivo para poder determinar la ciudad de su interés. Por el contrario, en aquellas ciudades en las que el porcentaje de percepción de inseguridad fue en menor, fue San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León con 26.2, Tampico, Tamaulipas, 25 puntos de cada 100, y la menor percepción de inseguridad fue en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, con solamente 8.2 de cada 100 personas se sintió inseguro. Bien, entonces con esto termino los principales resultados. Ya voy a terminar para aquellos que tal vez ya les cansó tantos datos. En cuanto al análisis de la información, muy bien. Yo creo que no me dejarán mentir cada uno de ustedes, de los que está siguiendo esta charla, que para llegar a estos datos, como bien lo mencioné al principio, para llegar a esos datos hay mucho trabajo detrás de. ¿Y cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se hace? Particularmente les quiero platicar de cómo se hace en INEGI. ¿Cómo hacemos? Bueno, y no INEGI. ¿Cómo en esta área que se denomina Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia? Pues muy bien, a partir del uso de software libre, como yo creo que todos han tenido algún contacto con un paquete de estos o una librería de estas que se están mostrando aquí en esta lámina, lo que viene siendo en R y un visualizador como RStudio, la
paquetería forwarding que nos permite cargar bases de datos en terminación o en formato DBF, Stata, la paquetería survey que nos permite generar estimaciones con un factor de expansión, con un diseño estadístico detrás de una encuesta y ya otras librerías como la OpenXLSX, la dplyr, que nos permite interactuar con bases de datos, guardar, leer archivos de Excel y procesar pues información. Asimismo la Teaching Sampling, que esta es una librería de la CEPAL, que precisamente la crearon para ayudar a instituciones de estadística de los países para el muestreo que realizan al interior de sus oficinas de estadística, y no se diga otras librerías que tienen que ver con la generación de gráficas o de mapas. Déjenme compartirles todos los datos que les acabo de mostrar, y todos los mapas que acabaron de ver están hechos con estas librerías, ya sea ggplot2, MathTools, RGDal, TMap o la misma Plot, que no es una paquetera, ya es una función cargada en R, la misma Plot que como ustedes saben, ggplot o el ggplot2 es una modificación del plot. Entonces, pues sí, estos en R y a la vez interactuar con Office, ya sea con documentos en Excel, en Word, y en PDF, así como crear una serie de macros, ojo muy importante, si tienen oportunidad, yo creo que en esta lámina se resumen muchas de las tareas que se hacen en institutos de estadística, y no solo en institutos, sino en el mismo mundo, en el mismo mundo empresarial o laboral al cual ustedes tienen acceso. Es esencial hacer macros en Visual Basic, esencial conocer R, esencial conocer, yo diría, es un resumen de todas las paqueterías, un resumen de muchas de las paqueterías que se utilizan, pero muchísimas más. Y dependiendo del fin, del objetivo que quieran ustedes, existe una librería que hace siempre. Entonces, y si no, ¿qué área de oportunidad hay para que ustedes la pueden crear? ¿Por qué? Porque funciones no es algo complejo realizar de acuerdo a los objetivos de cada quien. Asimismo, la iteración con Python es enorme. Déjenme compartirles que en el área se han logrado generalizar, automatizar muchos de los procesos a través de la iteración de Python, R y Visual Basic. Y bueno, pues en Python yo creo que todos han utilizado en algún momento estas librerías, las Pandas, las NumPy, que son esenciales para trabajar con bases de datos, y la OpenPy, que para abrir y guardar archivos en Excel, la XLRD también. Y si quieren trabajar con documentos Word o documentos, en el caso de nosotros utilizamos presentaciones como las generamos en PowerPoint. La mayoría están generalizadas, las generalizamos a partir de macros, y estas macros las ejecutamos con Python, y bueno, la información se genera con R, con Visual Basic se generan las macros y las ejecutas con Python y te automatiza, es decir, no necesitas hacer repetitivo un mismo proceso N veces, y lo que se recomienda es generalizar. Hace poco, bueno, les comento una anécdota. Se les requería mandar, no sé, voy a decir un nombre, 100 oficios, y en esos 100 oficios lo único que iba a cambiar, a quién iba dirigido, el nombre de las copias, el nombre de la firma, etc. Entonces, algo muy sencillo de hacer en Python. Lo haces en Word y lo automatizas en Python. Asimismo, Word ya tiene algunas funciones que te permiten ahí hacer correspondencia pues con un libro Excel, pero bueno, yo digo que queda mejor con Python. Entonces por eso recomiendo estas librerías, la LXML y la Matplotlib. Pues bien, esto es a grandes rasgos cómo se concatena todo el análisis de la información que les he presentado. Y no solo, o sea, hay más información, como les dije, estos resúmenes de cada una de las encuestas. Ojo, nada más hablé de resultados de 6. Quedan 8 más. Y así como esas 14, hay cada área de
del instituto genera muchísima información en la materia. Entonces, yo recomiendo que antes de buscar hacer un proyecto de tesis de licenciatura, maestría o doctorado en el que se busque generar una encuesta para conocer si las personas toman café en la mañana, por ejemplo, antes de eso, échense un clavado al INEGI, capaz que ya existe la encuesta. No hay necesidad de utilizar tanto recurso para generar nuevos proyectos que tal vez ya existen y que están a disposición de todos. Entonces, estos proyectos que les acabo de presentar ya se han hecho tesis, ya se han hecho artículos, están públicos, se ha ganado un premio internacional de la mejor tesis en cuanto a victimización. Fue utilizada la ENVE, la encuesta de unidades económicas, se ganó un premio ahí fuerte, pues, en esa materia. Entonces, pues bien, esta es información, pues, que está disponible para todas y todos. Ahora bien, nada más con esta lámina quiero presentarles algo que tal vez ustedes ya lo han observado, y es en los tabulados que se generan o en los cuadros de información que se ponen a disposición, y es que el INEGI recientemente, bueno, no recientemente, 2018, 2017 para acá, se estableció generar estimadores o generar la información y dar a conocer a los usuarios el nivel de precisión de cada estimación. Ojo con esto. Esto no solamente el INEGI lo hace, se hace internacionalmente, se utiliza el coeficiente de variación para hablar sobre la calidad estadística de las estimaciones que se generan a partir de encuestas probabilísticas. Ojo con esto. Entonces, estos colores que ustedes pueden ver los tienen los tabulados o los cuadros de información, en los cuales el blanco manifiesta que la información es confiable, es buena, el amarillo que la información o el estimador es moderado, y en cuanto al color naranja manifiesta que el estimador o la estimación, el dato que se esté revisando, tiene una calidad baja. Entonces, no necesariamente es recomendable su uso para obtener inferencias al respecto. Entonces, pues ya bien, ya por último, ya para, pues ya les comenté mucho de estas encuestas. Nada más quiero resaltar un poco que toda esta información está disponible, está pública. Como bien les pueden observar, la parte de encuestas en hogares, encuesta aquí la ENSIC, la ENSU, la ENVIPE, la ENDIRE, basta con darle clic. Pueden ustedes ver la base de datos, pueden descargarla, pueden hacer lo que ustedes deseen, un análisis más a profundidad que se pueden hacer. Asimismo, acá en encuestas en establecimientos está la ENVE, la ENCRIGE, y acá en otros programas está la ENPOL, la ENSHUB, la ENECAP, de las que les acabo de mencionar. Ojo con esto. Entonces, pues ya con esto termino la presentación. Claramente estoy abierto a cualquier que surja al respecto. Muchas gracias. Hombre, Pepe, no, pues al contrario, gracias a ti. Te paso dos preguntas. Héctor Díaz pregunta, ¿los resultados de violencia contra la mujer pueden tener sesgo por la percepción que la mujer o la comunidad tiene sobre lo que define como violencia o como un acto normal? Ok, pásame la siguiente, ahorita respondo. Bueno, Natasha hace una pregunta bastante más técnica. ¿Bajo qué criterios se seleccionaron las 85 ciudades? Muchas gracias. Mira, pues para comentar sobre empiezo de la última, de las 85 ciudades. Pues bien, estas 85 ciudades, Natalia, te comento, no han sido añadidas todas desde un principio. Originalmente la ENSO era una encuesta que daba resultados solo a nivel nacional, daba nada más a nivel nacional. Tenía una muestra de 2.336 viviendas. Ojo con esto, 2.300. Y el día de hoy es 25.500. Y déjenme contarles, ahorita el próximo levantamiento en octubre vamos a tener cinco nuevas ciudades: Chetumal, Irapuato, se me fueron las otras dos, pero bueno, tenemos 5 nuevas ciudades en octubre. Entonces no ha sido un trabajo fácil
contar con presupuesto. Y entonces las ciudades originalmente fueron añadidas solamente las capitales o las ciudades más representativas de cada entidad federativa. Eso fue en 2016. 2016, primer trimestre, segundo trimestre, se han ido añadiendo cada vez una, dos, tres ciudades, y en esta ocasión, en 2021, vamos a añadir 5 nuevas ciudades a la cobertura, es decir, ya vamos a tener 89 ciudades. Y como bien, les quiero comentar, o sea, no se han añadido, en su mayoría se han añadido estas ciudades partiendo de esas 32 o de esa representativa de cada entidad federativa, y las demás fueron añadidas de acuerdo a indicadores que fueron construidos internamente, de acuerdo al nivel de violencia, de acuerdo considerando si la ciudad era capital o era un puerto fronterizo, una ciudad fronteriza, de acuerdo al número de homicidios, al número de secuestros. Es decir, tenemos una serie de variables que nos han venido definiendo cada ciudad y por supuesto, en todo proceso, como lo han de saber, tiene que ver la disponibilidad presupuestal. Es decir, con todo gusto nos hubiera tenido representatividad para todo el país o para todos los municipios, por así decirlo, no sé, de mayor a 100,000 habitantes o a mayor a 300,000 habitantes, pero no obstante, no necesariamente es posible, ¿no? Entonces, pues bien, eso en cuanto a la ENSU. En cuanto a la ENDIRE, pues bien, déjenme comentarles, la ENDIRE, como bien dije, la ENDIRE es una encuesta fuerte. Y ojo, para medir violencia emocional, violencia sexual, violencia física, violencia económica, no se mide a partir de una sola pregunta. Cada sección trae una batería de preguntas en la materia, es decir, ya internamente nosotros al momento de planificar, de diseñar un instrumento de captación, nosotros ya sabemos qué categorías pertenecen a cada tipo de violencia. Entonces, ciertamente puede ser, no sé, violencia física si la golpeó, le aventó, la tocó, no sé, violencia sexual si la tocó sus partes, si la violó, por ejemplo. Entonces, cada batería tiene su teoría, y no solo en esta encuesta, en todas las encuestas que ustedes puedan encontrar, no es posible medir un fenómeno a partir de una sola pregunta. Tienes que descartar todo aquello que no es, encontrar todo aquello que sí es, y construir indicadores, los cuales los indicadores se construyen a partir de criterios establecidos primordialmente en la fase de diseño. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Héctor, te regreso la palabra. Sí, mira, precisamente también Sergio manda una pregunta relacionada con esto último que acabas de comentar. Nos dice, el análisis de datos es el proceso de dividir un tema complejo en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de los datos. A grandes rasgos, ¿cómo se hace el cruce de dos encuestas para el descubrimiento del conocimiento? De acuerdo. Pues Sergio, yo creo que tienes una muy buena pregunta. Déjame decirte, esto no es nuevo. Muchísimos usuarios han trabajado. Te puedo decir un ejemplo, el censo económico que se levanta cada 5 años, con la ENVE que se levanta cada 2 años, y precisamente en el caso del censo económico, como el censo económico, la base de datos no es pública, el INEGI tiene y da las facilidades para que se trabaje a partir de un laboratorio de microdatos en el cual se puede acceder a los datos y hacer los cruces. Ahí existen variables, precisamente en este caso en específico existen variables que te permiten identificar a una unidad económica que entrevistaste en el censo, y una unidad económica, la misma unidad económica que la tienes en la encuesta, en la ENVE. Entonces, esa clave se llama click. Es una variable, pues, que te permite concatenar valores entre una y otra. Ojo con esto. En el caso de, por ejemplo, en DIRE, en VIPE, en SIC, son encuestas en hogares. Entonces,
precisamente yo y muchos usuarios, yo creo que coincidimos en ciertos tipos de análisis. Yo creo que el análisis, el usuario tiene total libertad de hacer y cruzar él lo que así él desee, él busque. No obstante, lo que siempre se recomienda es cuidar el nivel de representatividad de cada encuesta. Ojo, no todas las encuestas tienen el mismo carácter o el mismo nivel de especificidad y de representatividad de los datos. Entonces, por ello quise mostrarles esta gráfica, bueno, esta diapositiva que tenía colores, tenía 3 bolitas, blanco, naranja y amarillo, porque precisamente con esas colores se permite identificar el nivel de precisión de cada estimación. Entonces, generar información, cruzar información de NDIR en BIP es claro. Yo te recomendaría utilizarla al nivel mínimo posible que cada encuesta te sea posible, estadísticamente significativo. Y si no lo es estadísticamente significativo, también te recomiendo hacer análisis en la materia. Ojo, nada más te recomiendo utilizar el coeficiente de variación. Y dependiendo del análisis, ya sea si quieres hacer una regresión logística, si estás haciendo un pronóstico de algo, cuida ciertas características del diseño, porque luego me he topado con experiencias que utilizan información a niveles muy desagregados. Y déjenme aquí, yo creo que se abre un abanico a una ciencia que yo creo que ustedes la conocen, que es las estimaciones en áreas pequeñas, o SAI, pues. También hay una paquetería en R que se llama SAI, por cierto. Y esa teoría, pues, que hay detrás de estimaciones en áreas pequeñas, nos dice, viene a cubrir esta necesidad de estimaciones en dominios pequeños, dominios en los que la encuesta no está diseñada, o bien no está diseñada, o el número de personas o de registros muestrales es menor, es muy bajo. Y por tanto, imagínate una persona con cierta característica, una sola persona con cierta característica no te va a dar una estimación confiable de un fenómeno de interés. Entonces, por eso, buena la pregunta, porque sí se abre un abanico, pues, a analizar los datos con mucha cautela y a más áreas de oportunidad, como esto que acabo de mencionar, técnicas de estimación en áreas pequeñas, que es un área hermosa, yo digo, porque sí la he explorado. Entonces también por ahí puedes atacarla. Sergio, espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Bueno, pues ya son las preguntas que recibimos, Pepe, muchas gracias. Hago una extensión precisamente de lo que preguntaba Sergio, justo en lo que vamos a estar haciendo en Machine Learning. Hace cuestión de una semana de una conferencia en el Congreso Internacional de Ingenierías, donde hablaba de la EMPECIT. EMPECIT también es de INEGI, es Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la Tecnología en México. Y parte de lo que queremos hacer precisamente en el próximo diplomado Machine Learning es cruce con variables, por ejemplo, encuestas como acaba de comentar Pepe, como la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENIC, la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares, para saber, por ejemplo, o la misma en BIP, en cuanto a la parte de percepción de la población en cuanto a seguridad, cómo es que influyen ya realmente todos estos datos globales a nivel área metropolitana en el desempeño escolar de las personas. ¿Qué tanto los mueve a estudiar ciertas carreras? ¿Qué tanto los mueve a dedicarse a ciencia, a tecnología, etcétera, etcétera? Entonces, precisamente, este tipo de técnicas de cruce es lo que nos vamos a tratar en nuestro próximo diplomado. Bueno, en fin, no sé si quieres añadir algo más, José. No, nada más, Héctor, muy bueno que se esté pensando desde el ámbito del conocimiento, enseñar, compartir ciencia que tenga que ver con el análisis no solo de un proyecto, sino de varios, e irse más allá, más a profundidad, y no solamente quedarse con un dato nacional, que insisto mucho con eso, sino ir más allá. ¿Qué hay detrás de cada dato? Entonces, por esto, muy buena visualización que se tiene, pues, en esta área de ciencias de datos. Entonces, pues nada más de ser éxito en los siguientes cursos y en los actuales que se tengan. Gracias. No, pues al contrario, Pepe, muchísimas gracias a ti. Les comentaba al inicio de la plática, Pepe es uno de mis mejores amigos. Tenemos
de conocernos, fue mi jefe en INEGI. De hecho, a veces llegamos a bromear que probablemente fuimos la mejor pareja calificada de trabajo, ¿verdad? Nada más que yo tuve que abandonar ese equipo que hacíamos Pepe y yo para dedicarme a mi doctorado. Entonces, pues, un fuerte abrazo, hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un honor, ya tenía muchísimas ganas también de que participaras con nosotros en algún evento aquí en SaiData. Sabes que aquí es tu casa también y pues lo mejor para todos por allá, para los amigos, me los saludas mucho y a todos los asistentes, pues nuevamente muchísimas gracias por haber atendido este llamado. Los invitamos a futuro. Les comentaba que tenemos abiertas inscripciones para diplomado de Machine Learning con Python, donde vamos a trabajar probablemente vamos a trabajar con la MVP otra vez. De hecho, te comento esto, Pepe, que cerca de los 2,000 y cacho de alumnos que hemos tenido en SaiData ya saben trabajar la MVP. Entonces ahí ya te tengo un super equipo de gente que te puede ayudar con qué bueno esos análisis. Qué bueno que me dices esto, Héctor. Precisamente ahorita iniciamos procesos de integración de capital humano. Próximamente estarán públicas varias convocatorias que tenemos ahí. Pues sí, unas áreas de oportunidad. Como tú bien comentas, trabajar en estas ciencias te abre pues el camino para muchas cosas. Entonces, nada más eso. Hay áreas de oportunidad, sí hay también laboral. Gracias. No, pues en cuanto las tengas, me las envías, las publicamos en SaiData. Y Claro. les decía, les comentaba, también tenemos abiertas inscripciones al diplomado de Excel desde cero a avanzado con Power BI. Nos pueden enviar preguntas, dudas acerca de SaiData, comentarios acerca del trabajo de Pepe, para que nosotros las dirijamos hacia él, a cualquiera de nuestros correos, sobre todo al correo desde el que les enviamos el enlace para esta charla. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Me despido. Muchísimas gracias nuevamente, Pepe. Doy gracias también a mi equipo técnico, Raúl, sobre todo. Muchas gracias por haberte hecho se me fue la palabra. Aquí lo tengo enfrente también a mi buen amigo Raúl. Y pues muchas gracias a los asistentes, y para nuevas personas que se quieran unir a la comunidad SaiData, pues bienvenidos y cuídense muchísimo. A lo largo de la semana, Pepe, te envío tu constancia. Muchas gracias. Cuídate. Muchas gracias. Bye. Saludos por allá a la familia.